confusiones, pero también de grandes posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. Hola Efrén, hola amigos de Tiempo de Tomas que están al otro lado de este micrófono escuchándonos. Tenemos gente que nos está mirando acá también en vivo. Hola Pemita, ¿cómo están todos? De la temporada. A finales de la temporada, exactamente. ¿Cómo estás, Efrén? Bien, pues bien, contento, ha sido entretenido todo esto, ¿eh? ¿Sí? Ahora, hay que avisar que estamos sin nuestro mentor espiritual. No invitado, sino nuestro panelista estable, Tomás Hirsch, que ha tenido algunas cosas que hacer, así que un saludo a la distancia, Tomás, si nos estás escuchando. Hoy día se quedó sin café, sin agua, sin nada. Ya. Sí, le vamos a contar el día de hoy. ¿Cómo estás, Efrén? ¿Todo bien? Todo bien, contento, Qué bueno. contento. Estos días sí dan la energía. Qué bueno. Oye, bueno, yo te quiero contar que hoy día tenemos un programa que es un poquito distinto a lo que hemos tenido en las otras ocasiones. Tenemos a dos invitados que son jóvenes invitados y que todos tenemos acá muchos puntos en común. Y que yo creo que puede hacernos un programa bien entretenido. Como siempre, vamos a conversar un rato con ustedes, vamos a hablar de sustentabilidad, vamos a hablar de no violencia, de espiritualidad. Y cine también por eso, ¿no? ¿Ah? De cine también. De cine, claro, de cine también. Y la segunda parte del programa vamos a abrir los teléfonos que vamos a ya decir, que es el... Sí, los teléfonos son para todos los que quieran llamar a partir de las 20:30, ahora más o menos, vamos a abrir los teléfonos al 2977-1579, repito, 2977-1579 o al 2977-1580. Y también pueden participar por Twitter, ¿no? Así es, al hashtag Tiempo de Tomas. Al Tiempo de Tomas, claro, o por lo menos citarte a ti, pon tu mención a arroba bueno, puede ser arroba fgarcian de Bien. Fernando García, fgarcian o arroba efren_osorio. Exacto. Oye, Efrén, ya, mira, ¿quiénes son nuestros invitados? Sí, ¿no es cierto? Mira, que tenemos acá dos jóvenes importantes de conocerlo, así que parte presentándolos. Bueno, voy a partir con Rodrigo Mena, que es un investigador socioambientalista que viene recién casi llegando de sus estudios en Australia, donde ya nos va a contar sus temas principales. Tienen que ver con la seguridad alimentaria, con la sustentabilidad ambiental, ¿no? Y bueno, yo te invité también, Rodrigo, porque hay un tema que alguna vez hablamos que es muy interesante, que tiene que ver con los flujos migratorios, que me encanta, como alguna vez me lo planteaste, ¿no? De cómo los procesos civilizatorios van de repente de un lado para otro. Siempre estamos pensando que los procesos van desde el mundo rural hacia el urbano, pero la otra vez tú me dijiste, no, hay algo que está pasando que es especial, que va en el otro sentido, ¿no? Además, yo también conozco a Rodrigo porque tiene una inquietud espiritual bien interesante, ¿no? Sí, ¿cómo está, Rodrigo? Muy bien, Fernando, gracias, buenas tardes. Hola, Efrén. ¿Qué tal, Rodrigo? Y también tenemos a Gabriel Hidalgo, que es un joven realizador, un joven director, que está en un proyecto un proyecto de cine que es muy interesante, que tiene muchos elementos que coinciden también con Rodrigo y que tienen que ver con la autosustentabilidad, tienen que ver con una revolución espiritual, tienen que ver con, por lo menos lo que vi en el teaser, ¿no es cierto?, con actos de no violencia activa. Y eres muy joven, ¿no es cierto? Me contabas que tienes 26 años y que estás preparando tu primera película que se llama Una historia de infelicidad, ¿no? In-felicidad, y que no tiene que ver con la infelicidad, sino que con esa felicidad interna, me contabas, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, efectivamente estoy muy de acuerdo con Rodrigo con respecto al tema de que hay procesos inversos, que había gente que antes en el campo le prometieron que iban a vivir vías de oro acá en la ciudad y que efectivamente parece que en verdad la naturaleza es más bonita que esto que hemos construido.
Oye, Gabriel, también el teaser que ya hiciste, ¿no es cierto?, tiene unos actores bastante destacados. ¿Nos podéis contar un poquito? Sí, en el elenco ya está confirmado Willy Sembler, Javier Díaz de Valdés, Diego Casanueva. Hay hartos actores también que por el momento no me gustaría mencionarlos, pero que sí se está evaluando y que sí son bastante mediáticos, que han participado en hartas películas algunos, otros en teleseries. Efectivamente un elenco de bastantes personas conocidas. Oye, ¿de qué se trata la peli? La película se trata de... cuenta sobre Rafael, que es un tipo que de alguna otra forma vivió como en automático, como te comentaba antes, durante gran parte de su vida, hasta que en un momento se hace una pregunta que para mí es la primera pregunta de un camino espiritual, que es ¿quién soy? Porque en el fondo uno dice, yo soy, qué sé yo, soy cineasta, soy joven, tengo 26 años, estoy en una radio. No, pues yo soy una cosa más profunda. Y en la medida, a propósito del humanismo, en que yo entiendo, aprendo a mirarme de verdad, recién ahí puedo ocupar esas capacidades para poder generar algún impacto en el mundo. Entonces es una historia sobre un tipo que se busca por el planeta entero, que se encuentra que se redefine a sí mismo de una manera mucho más libre, de una manera mucho más cósmica, y que en el camino, claro, se encuentra con una alegría que nada se lo había entregado. Gabriel, te escucho, tú tenías 26 años, y la verdad es que cuando hacen la pregunta del quién soy, son las típicas preguntas existenciales re importantes. Vivimos una cultura que es bastante externalizada, como que la realidad es lo que está fuera de mis ojos, de aquí para allá, y se niega una realidad interior que a mi juicio es tan real como la externa. Y la pregunta del quién soy tiene que ver justamente con una preguntarse, bueno, de dónde vengo y para dónde voy. Y te lleva a mirarte hacia adentro. A los 26 años, ¿cómo es esa mirada en pleno siglo XXI? ¿Cómo es esa mirada de quién soy? Mejor aún, te vuelvo a reafirmar la pregunta. ¿Tiene que ver contigo esta película? Yo creo que de alguna otra forma el personaje Rafael es el que me tiene en este lugar. Hablando de este asunto de la sustentabilidad. O sea, realmente, si yo te soy completamente sincero, el personaje de Rafael fue una inspiración con respecto al tema de la autosustentabilidad, con respecto al tema de viajar por el planeta buscándome. De alguna otra forma, si vas a partir haciendo una película sobre la felicidad, es inevitable darte 3.500 vueltas por muchos lados, y uno de esos, efectivamente, evidentemente, eres tú mismo. O sea, no puedes hablar de una película sobre la felicidad que realmente tenga algún peso si es que su director no ha aprendido a lidiar con el día a día y con este mundo, con todos sus defectos, absolutamente todos sus defectos, que tiene Smog, que tiene efectivamente, a propósito de la autosustentabilidad, que está condenado al dinero, porque en el fondo medimos la felicidad, pareciera también en dinero. Es como, yo gano 10 millones de pesos, soy muy feliz. ¿Y tú cuánto ganas? 100 lucas. Ah, soy súper triste. No puede terminar ahí. No puede ser ese el fin de la conversación. Tiene que haber algo más interesante. Oye, Gabriel, pero tiene un rollo también, una crítica social, una crítica política. ¿Cómo? Es que... O sea, ¿dónde? Bueno, primero, entiendo el rollo de la felicidad o la infelicidad. Oh, qué mal, ¿no? Infelicidad. La infidelidad a la felicidad. Oye, pero ¿cómo esto engancha con el tema de la autosustentabilidad y el rollo político, social que tú propones? O sea, engancha desde la autosustentabilidad, desde el punto en que este gallo dice, claro, efectivamente ya hay muchas aldeas a lo largo del planeta de personas que viven con la naturaleza en paz, porque hay una pregunta, no sé, la pregunta del millón es ¿qué quiere hacer el humano con esta tierra? Yo todavía no entiendo. Hay una canción de Jorge Drexler que dice, yo no voy a ocupar el mundo como cenicero. Entonces, yo de repente no entiendo hasta dónde quieren llegar, ni entiendo lo que quieren. Yo creo que probablemente no lo saben. Las personas más importantes de este planeta no saben lo que quieren hacer. Ahora, Gabriel, hay unas ciertas tendencias, y a los dos en realidad, Rodrigo también, a propósito de la sustentabilidad, de la ecología y el ambientalismo, hay ciertas tendencias que tienden a culpar al ser humano por el desastre del planeta, que tienden a decir el ser humano, si no fuera por el ser humano, el planeta estaría en armonía. Como que si nosotros, la especie humana, fuese un virus que está afectando la Gaia o el planeta Tierra. Sin embargo, la mirada que yo tengo al menos es que hay un modelo económico social, que es el que lleva a la depredación. No es el ser humano, sino que el modelo económico social el que estamos viviendo. ¿Ustedes hacen esa diferencia o no?
Yo tengo algo pequeño que decir, que en el fondo es que si tú, independiente del modelo que estés, si tú lo sigues, eres parte del problema. Así de simple. O sea, si tú sigues este modelo, yo entiendo, o sea, en el fondo no es como que alguien, tú lo veas en el Unimark y lo apuntís con el dedo y digas, ese weón está comprando y tiene unos billetes en su mano, él es parte de este problema. Pero de alguna otra forma, si tú no tenías una salida para esto, si no tenías una respuesta, según yo, eres parte del problema. Oye, Rodrigo, ¿y tú bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que hiciste en Australia, porque tiene que ver con el tema de tu ¿Y autosustentabilidad. qué es lo que es investigador socioambientalista? ¿Qué es lo que es eso? Bueno, una pregunta. Mis estudios iniciales fueron de sociología y luego de metodología e investigación, pero siempre vinculado al área ambiental. Y me di cuenta que solamente desde la pregunta sociológica no podemos abarcar toda la dimensión a la complejidad de lo ambiental. Y ahí viene todo un ámbito de investigación que es la investigación transdisciplinaria. En el fondo, cómo hacemos o cómo vemos o cómo leemos datos a veces muy duros sobre el cambio climático, pero por un lado hay datos que son más bien políticos, pero también hay leyes, regulaciones, pero por detrás hay preguntas tal vez más ontológicas de quién soy, o tal vez preguntas más filosóficas de ¿es el ser humano o son las estructuras que construye el ser humano? Cómo hacer hablar todos estos temas no es algo fácil. Requiere tener conocimientos también técnico-ambientales, pero también un poco de estudios de la sociedad, y ahí donde se forja este ámbito de conocimiento más socioambiental, que es de este espacio, cómo vinculamos ambas áreas. Tú comentaste el otro día que esto también te llevó al tema de la alimentación, ¿no? Correcto. Algo comentabas tú, que algo que te pegó fue la idea de la cantidad de muertes que están hoy día, que estamos más preocupados de, no sé, de algún tipo de preocupaciones, pero no realmente las preocupaciones más importantes, más fundamentales. Sí, principalmente el hecho de que, si me preguntan a mí cuál es el gran tema que hoy día la sociedad debería conversar, o el gran tema que la sociedad hoy día debería un poco atender, es el tema de la alimentación o la industria agrícola en general. Y es un tema que no se habla. La mayoría de gente habla de la enfermedad del cáncer, habla de las guerras, de la delincuencia, que sin duda son problemas graves e importantes a resolver. Pero el dato más duro de este mundo es que si uno piensa, la mayor cantidad de seres humanos en el mundo muere por hambre. La principal causa de muerte humana en el mundo es hambre. Hambre y asociado al hambre o a la hambruna, desnutrición o malnutrición. Y eso es un dato muy fuerte y que no se habla. No se habla de esos temas a veces. Hay un dato interesante de un permacultor llamado Bill Mollison que dice que si el 10% de las personas hicieran un huerto en su casa, el hambre en el mundo se acaba. Increíble, porque el tipo dice 8 palabras y yo creo que tenemos para 100 años más de gente diciéndonos teorías ultra sofisticadas. Oye, estudié en Harvard, pero perdóname, pero hago que este país sea más pobre de lo que era ayer. No sé, como... No lo digo necesariamente con respecto a ti, sino que muchas veces siento que el ser humano se complejiza mentalmente y no atiende justamente a problemas tan básicos como la alimentación. O sea, la alimentación es un hábito diario que lo necesitamos no solamente los seres humanos. Todos los seres de este planeta, en el fondo, se alimentan de una u otra manera. Y ahí hay una cadena de intercambio energético, y energético no en el sentido necesariamente filosófico, sino que energético en el sentido calórico, material, concreto. Y el ser humano, generalmente, el último... sobre todo desde la industrialización de los procesos agrícolas, ha roto un poco esa cadena de mantener el balance. Efectivamente, Bill Mollison de Australia es un buen exponente sobre todo de la permacultura, y dentro de la permacultura, si bien en su inicio se rigió o partió siendo como un espacio más bien de agricultura alternativa, sustentable y permanente, afuera de las ciudades, cada día toma un tinte más de huertos urbanos, o lo que se llama en el fondo, agricultura urbana. Y ahí hay otros temas, porque ahí también se cruza un poco con lo que decía recién Fernando. ¿Qué pasa con los flujos rurales urbanos? Tenemos desde el año 2007-2008 que la mayoría de los seres humanos en este planeta viven en zonas urbanas. Ya se invirtió. Antes de esa fecha la mayoría de las personas vivían en zonas rurales y hoy día viven en zonas urbanas. Pero ¿qué entendemos por zona urbana y qué entendemos por zonas rurales? ¿De dónde salieron y qué quedó ahí? Claro. ¿Quién cultiva hoy día la comida? Y lo otro que hay que pensar que la agricultura, la mayoría de gente solamente la asocia a comida. Sin embargo, gran parte de la actividad agrícola no es para alimentación. Y eso también es otro factor sumamente importante a considerar. Ahí está el plástico, hay remedios, hay alimentos para animales, hay un montón de otras cadenas en el fondo ahí asociadas. Bueno, recordemos que estamos en Tiempo de Tomas con dos invitados. Está Rodrigo Mena, que es un investigador socioambientalista, y estamos junto a Gabriel Hidalgo, que es un realizador, un cineasta de 26 años, que está con su primer proyecto que se llama Una historia de infelicidad. Rodrigo, muchas veces se dice que somos lo que comemos.
Tengo una polera que dice eso, de hecho. ¿Cuál es tu mirada acerca de la industria alimentaria? ¿Cómo está controlada? ¿Tiene una cierta intencionalidad política? ¿Hay juegos con respecto a intereses económicos? ¿Cómo ves tú esa industria, no solamente en Chile, sino a nivel planetario? Es una tremenda pregunta. Sí, la industria alimentaria en el planeta es una gran industria. Hay grandes corporaciones que manejan una gran cantidad de producción de alimentos, pero también gran parte de la comida que se produce mundialmente la hacen pequeños agricultores. Ahora la pregunta, ¿esos pequeños agricultores a quién se la venden? Y a la vez la respuesta es que la mayoría de las veces se la venden a grandes empresas. Entonces no hay que confundir quién produce con quién finalmente maneja el mercado y qué se produce y bajo qué estándares. Y eso, claro, y las grandes corporaciones hoy día hay grandes corporaciones manejando el tema alimentario en el mundo. Pero también hay que pensar que esto surge de una política pensada, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la crisis alimentaria que hubo en el mundo, principalmente en Europa, que la solución fue, bueno, la gente está en hambre porque hubo guerra y hambruna. ¿Cómo lo solucionamos? Produciendo más comida. Y eso es lo que se llama el modelo productivista dentro de la industria alimentaria. A más necesidad de alimentos, más se producen los alimentos. Sin embargo, los sistemas alimentarios son mucho más complejos que simplemente la cantidad de alimentos por personas. Y ahí donde hay mucho espacio todavía para desarrollar. Los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria, para ser más claro, la seguridad alimentaria también tiene que ver con el acceso a la gente. No importa cuánta comida produzcamos, cuánta gente puede acceder a esa comida. Y no solamente el acceso, también hay otro concepto importante que es el uso. Porque mucha gente en zonas de Asia, que dicho sea de paso, la zona con más hambre en el mundo es Asia, no es África, como rompiendo un poco paradigma, la mayoría de gente que muere por hambre en el mundo, está asociada principalmente también a temas de uso de la comida. O sea, la gente tiene acceso a la comida, pero no sabe utilizarla de manera higiénica y saludable, y por ende se enferman. Entonces no solamente son gente desnutrida, sino que además son vulnerables a la enfermedad. Y de hecho, quiero dar otra estadística muy dura que nos puede dar para pensar. ¿Cuántos niños creen ustedes que mueren al día por hambre o asociado al hambre o la malnutrición? Digan un número así. Hay un contador en una página que los va contando como cada ciertos minutos. Te dice un niño, 2 niños, 3 niños. Efren, juguemos. ¿Quiere que juegue? Pues juguemos. Ese dato tan es un complejo, dato muy sensible y duro. No sé, 4.000. Bueno, yo les podría decir, perdón, Gabo. Yo como te comento, creo que hay un contador por ahí que los cuenta. Hay uno. Hay dos, de hecho. Hay uno que es más dinámico que también que es de la FAO. Se quedan muy cortos. Las estimaciones de Naciones Unidas es que aproximadamente 20.000 niños al año mueren, o sea, al día, mueren por hambre o asociado al hambre. Un 12% de la población humana sufre hambre. Mientras Sean Connery gana un Oscar. Si no es la industrialización, claro, ¿cuál es la salida? Si no es la industrialización del sistema... Claro, porque o sea, la propuesta del sistema que te dices ahí que tenemos que... Porque esa es la forma que se justifica, ¿no? Claro. O sea, si que no lo hacemos a través de la, no sé, pues, de la industria, hoy día podríamos tener incluso menos alimento para esta gente. O sea, entonces, ¿cómo has visto tú que puede ser esa...? La realidad del mundo es que hoy día se produce más alimentos que lo que se necesita. La realidad del mundo es que con una buena política distributiva de la alimentación, según los valores nutritivos necesarios, hay en este momento suficientes alimentos para otras partes del mundo. Chile fue reconocido en Naciones Unidas hace poco porque en el año 90 la hambre en Chile es estimada en un 9%. Uno piensa que Chile es un país erradicado de hambre. Voy a ocupar el concepto de hambre en general, pero asociamos no solamente hambre asociada a malnutrición o desnutrición. En Chile está en un 9% y Chile a partir del año pasado se estima, o 2012-13, que llegó a aproximadamente un 5%, lo cual lo hace a Chile entrar dentro del ranking de los países en vías de erradicar completamente y Chile se ganó un premio importante a raíz de eso. Yo tengo una pregunta técnica muy corta que yo creo que la podría hacer cualquier persona de esta sociedad, o sea que no hay que ser muy inteligente para hacerla, que en realidad lo que yo veo a propósito de eso es que tú me dices, claro, se produce más comida de la que las personas en verdad comen. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A los gobiernos? Porque aquí hay dos entes, po. El capitalismo, por un lado, que supuestamente todo tiene un dueño, qué sé yo, y los estados. Supuestamente no hay más jugadores en el tablero, y eso es lo que se ha contado hasta el día de hoy. Y aquí es donde aparece un jugador nuevo, po. Y aquí aparece un jugador nuevo, porque autosustentabilidad, justamente lo que quiere decir es que tú produces tu alimento. Viejo, antes de que existiera el dinero, la gente sobrevivió. Y así lo ha hecho durante toda la historia del humano. Es hoy día que a un tipo le dices, tú no tienes 1.000 pesos, tú no puedes comer.
Pero eso es una mentira del capitalismo a propósito. Y a propósito del tema de tirándolo hacia el lado del Estado, mi pregunta es si tú le pasarías tu refrigerador, ponte tú, a la moneda para preguntarle a alguien que te dé acceso a un pan, porque a lo mejor el pan se pierde en el camino. Entonces, a lo que me refiero es como que yo creo que el tercer jugador es que nosotros nos empoderemos y hagamos estos huertos urbanos que tú comentas, que en realidad la pregunta a propósito de la utopía, la ideología es ¿qué clic que hago de acá a 1 año, 2 años, yo o cualquier otra persona, para generar ese cambio? Para que alguien diga, vale, 1 hora al día, si Bill Mollison dice que el 10% de la gente hace un huerto en su casa acá en el mundo, ya, pues, ¿dónde está ese 10% del tiempo jugándose? ¿Quién lo está jugando? ¿El 10% de la gente? ¿El 1%? Dime cuánto esa matemática puede avanzar, porque realmente yo creo que ahí hay una respuesta para cada familia y en cada corazón, cada persona va a poder tomar esta weá, ¿cachai? Porque en el fondo, si no, la pregunta correcta es ¿cuánta plata me van a pasar, po? ¿Cuánta plata me van a pasar? O sea, Porque si me pasan millones, voy a ser millonario. Si me pasan 0 pesos, voy a ser pobre. Pero siendo que en verdad yo puedo comer de mi mano. a ver, ahí hay un... Reforzando un poquito la pregunta. Sí, claro. Nosotros fundamos el Partido Humanista por allá por los años 80. Y uno de nuestros planteos, cuando en esa época era por primera vez en la historia del ser humano, el progreso, el avance había hecho que la disponibilidad de alimento fuera mayor que las necesidades humanas en ese minuto. Cuando sacamos ese planteo nos miraban como marcianos, nos decían de dónde están, den datos duros, y nosotros damos datos duros, pero la gente no nos creía. Efectivamente, por primera vez en el mundo hay una cantidad de alimentos suficiente para alimentar a toda la población. Correcto. Sin embargo, no se alimenta. Entonces, reforzando lo que plantea Gabriel, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué mano mora hay detrás? ¿Son las grandes corporaciones, los intereses de los negocios? Yo estoy primero que nada de acuerdo con Gabriel. Yo creo que el gran actor somos cada uno de nosotros. De hecho, soy parte de un movimiento que se llama Movimiento de la Simplicidad. Soy parte de huertos urbanos también. Y yo creo que el principal actor es cada uno de nosotros. Y la integración de las personas, nosotros elegimos los políticos que a su vez hacen las leyes y generan las estructuras, etcétera. Y hay mucho de lo que podemos hacer nosotros mismos. Sin embargo, también está muy estudiado que es casi imposible que si todo el mundo tiene su propio huerto, o sea, con huerta urbana no se sustenta tampoco la alimentación humana. Hoy en día, en el fondo, porque la nutrición, bueno, un tema más complejo finalmente. Tiene que haber igual una cierta organización o igual tiene que haber un medio de intercambio finalmente. Yo me especializo en papas, tú te especializas porque además los tipos de suelos que tenemos son distintos, bueno, más complejo Pero el la tema. sinergia también puede ayudar. Pero porque la sinergia el ayuda individualismo también, porque ¿por qué tú tenés que alimentarte tú desde ti? ¿Por qué no te puedo ayudar yo, por ejemplo? No, pues eso es lo que voy, es que tiene que haber yo creo que, y esta es una discusión que lo he tenido con mucha gente, y con gente que trabaja en huertos urbanos radicales, gente de la tierra, y yo he estado con ellos trabajando a la par también en temas de hecho construyendo earthships o casas sustentables. Perfecto. Yo he estado en esta ecovilla, he estado estudiando, trabajando con ellos, viviendo con ellos de hecho. Así que conozco bien de cerca el tema. Y estoy con ellos en el fondo, en mi corazón. Pero también de un punto de vista de investigación práctico, porque en el fondo uno dice, bueno, ¿a quién le está la culpa? No esto, porque uno puede tener todas las intenciones, pero cuando uno tiene que alimentar 17 millones de personas, o en el caso de Chile, 16 millones de personas aproximadamente, no es tan simple solamente con querer hacerlo. Tiene que haber una operativa que lo regule, porque hay que pensar que la comida no solamente se produce, también hay que distribuir la comida. Y en el caso de la agricultura urbana si uno, por ejemplo, desarrolla la agricultura urbana, estoy de acuerdo con la agricultura urbana, partiendo de base, hay más no la estoy criticando. Hay más opciones. Hay muchas más opciones, a eso es lo que iba yo. La agricultura urbana es una. Pero también plantar más comida en la ciudad significa ocupar menos espacio para otras cosas. Hay otro uso de recursos. Paréntesis, ¿cachai, por ejemplo, Venus Project? Sí, perfecto. Ya, eso es una alternativa. Cuenta un poco, Gabriel. Cuéntalo lo que es Venus Project, que yo no lo conozco. Mira, Venus Project es un proyecto que lo inventa Jacques Fresco en Estados Unidos, que es una alternativa al capitalismo y al comunismo que habla sobre la economía basada en recursos. Yo que le veo, por así decirlo, de falla, el tipo de las macroestructuras. Jamás vas a poder alimentar a 17 millones de personas de manera concreta, a menos que esos 17 millones de personas hagan algo al respecto. Y ahí es donde yo siento que hay cada un problema, insisto. Estoy de acuerdo contigo que tiene que haber un tercer actor. Y ese tercer actor yo creo que va más profundo, porque la pregunta a propósito del cambio, de la evolución, de esto de la ecología, de que efectivamente el planeta puede llegar hasta destruirse por malas costumbres, tiene que haber un cambio. Y ese cambio... Pero esto no tiene que ver también con lo que hablamos recién, o sea, de repente que estamos muy enfocados en que la vida tiene que ser en ciudad. No es que estamos viendo quizás un proyecto, una especie de proceso que también tiene que ver con algún tipo de modelo donde la estructura de la ciudad empieza a perder fuerza interna
para disolverse en otras cosas. Tampoco sería la primera vez que ocurriría en la historia de la humanidad, ¿no? Han habido otros momentos donde las ciudades han perdido procesos, han perdido por X motivo, ¿no? Han perdido fuerza y la gente ha tendido a ir a sobrevivir un poco la ruralidad. No sé si es que hay algo de ese proceso detrás de esto, digamos. Sí, con respecto a la ruralidad y en ese proceso yo creo que es importante entender que hay mucho discurso diciendo que la gente está dejando el mundo rural, yéndose al mundo urbano. Sin embargo, la realidad en Chile, si bien esa gran análisis a nivel macro es verdad, es verdadero, no es toda la realidad. Eso se basa, si uno piensa a nivel de censo, en el cual el mundo rural se basaba hasta 200.000 personas en una unidad poblacional. Pero sin embargo, lo que está pasando no es que la gente se mueva a las grandes ciudades, sino que hay espacios urbanos, definidos urbanos porque no entran en la categoría rural. Al final lo rural es una negación de lo urbano. Pero son espacios que todavía no son realmente grandes ciudades. No sé si me explico lo que voy. O sea, la gente no es que se está moviendo del campo. Ajá. Hay que dejar de pensar en lo rural primero como lo no urbano y segundo lo rural como el campesinado o el bruto o el no educado y todas esas condiciones antiguas. De hecho, el mejor exponente es el informe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas del año 2008 sobre la ruralidad en Chile, donde el censo explicaba que Chile tenía 2 millones de personas, pero según nuestro estudio, según una nueva definición de la ruralidad, en Chile la ruralidad son 5 millones de personas. Claro, estoy pensando en Caleretango, por ejemplo, que es una zona urbana, porque en realidad tiene una vida no urbana. Sí, hay nuevas noticias igual. China, que ahora es la primera potencia mundial, porque ya derrotó a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos el segundo lugar, quiere hacer ciudades 100% sustentables en cuanto a lo que es energía. Eso es el último llamado. Sería hermoso. Oye, quiero, a ver si volvemos a la segunda parte, vamos a abrir los números de teléfonos para que nos puedan preguntar los auditores sobre este tema de autosustentabilidad, sobre el hambre, etcétera. Ya hay algunas preguntas que nos están saliendo que Gabriel nos cuente su película. ¿No? Y vamos a hablar también de la película de Gabriel, también cómo se entronca con esta idea de la autosustentabilidad. Pero yo les quiero recordar que ver y vestir la hora está de moda, por eso los vamos a invitar a que visiten ahora el sitio internet www.1234.cl, donde ustedes podrán encontrar los mejores relojes que se puedan desear, ¿no? Todas las mejores marcas con los más atractivos diseños, la más avanzada tecnología: Casio, Timex, Bulova, Orient, G-Shock y Baby G, Náutica. Así que no lo olviden, métanse en la página www.1234 y encuentra tu reloj especial para cada ocasión con las mejores ofertas para regalar o simplemente darse un gusto. Les recuerdo, vamos al número de teléfono para que nos llamen ahora al 2977-1579 o al 2977-1580. Gracias. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Tiempo social, el tiempo de tomas. Bienvenidos otra vez a nuestro tiempo de tomas que transmitimos acá desde la Radio Universidad de Chile. Vamos a abrir nuestros teléfonos para que puedan hacer ustedes preguntas al cineasta, al Nobel realizador Gabriel Hidalgo o al investigador socioambiental Rodrigo Mena, que están hoy día con nosotros hablando de autosustentabilidad, de medio ambiente, de espiritualidad, que lo hemos dejado un poquito de lado, pero vamos a ver un poco. Efren, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, la verdad es que me llamó mucho la atención al comienzo cuando Gabriel nos contó de su proyecto, la película. Gabriel, tú eres un joven de 26 años, no es fácil llevar adelante una producción. Y como todo joven, yo creo que hay muchas ganas de hacer cosas nuevas, de innovar y de llegar lo más lejos posible. ¿Qué metas te has propuesto con la película y cómo piensas comercializarla? ¿Cómo piensas llegar al circuito, por así decirlo? Ya, a nosotros nos gustaría que la película se estrenara internacionalmente en un festival de clase A. Como que siento que eso, a propósito de la búsqueda artística y todo, le puede dar un peso de nivel internacional, pero nosotros queremos terminar siendo una película gratuita. Nosotros queremos partir una forma de hacer cine que le llamamos cinema libre, en el que queremos hacer que los cineastas puedan presentarse al planeta antes de realizar sus películas.
Y eso queremos partirlo con esta película. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que alguien tiene que hacer una película, tiene que ir tocando puertas, diciendo yo soy Pepito Los Loros y nadie lo conoce. Entonces es imposible. ¿Y qué pasa si hubiese una página específicamente para estos niños que quieran hacer películas? Y que le pudieran contar al planeta, oye, yo tengo ganas de hacer esto. Y que no solo eso, sino que efectivamente los públicos se retroalimentaran. Porque imagínate, yo tengo 10 millones de espectadores. Y ahí después me voy a mi casa y esos 10 millones de espectadores se quedaron ahí. Siendo que en verdad otro Perico Los Palotes podría venir después en el .com, así tal cual, y estar al ladito mío y tener de base 10 millones de espectadores. Y en vez de que eso se pierda. Entonces es como un ahorro colectivo de tráfico, de sinergia, que queremos generar, y que eso se va a llamar Cinema Libre, como una metodología para que las películas sean gratuitas, con el apoyo de las marcas, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de los mismos espectadores, porque sería increíble, monte tú, que los espectadores desarrollaran con el tiempo la cultura y dijeran, yo compro mi entrada anticipada. Chao, me encantó este teaser, compro la entrada. Gabriel, ¿cómo trabaja? Tenemos un llamado, a ver, vamos a ver. Luz María de La Cisterna. Aló, Luz María, ¿me escuchas? ¿Sí? Hola. Sí. Hola. Mira, yo quisiera preguntarle sobre la persona que está habla de socioambiental, si hay alguna. Yo tengo 72 años y me gustaría como conocer alguna experiencia sobre lo que estaban diciendo de que había un lugar villas, no sé, o alguna experiencia que esté aquí en Santiago. Gracias, María. Aquí te va a contestar Rodrigo. Hola, María. Sí, efectivamente en Chile tenemos varias experiencias. Está, no sé si puedo dar publicidad, pero está, por ejemplo, la Ecoescuela El Manzano, que es una escuela que está en el sector de Manzano, y ellos, por ejemplo, desarrollan toda la idea de la permacultura. Pero dentro de Santiago también tenemos otras experiencias. Por ejemplo, ahí está la ONG Ambientarte, que ahora está trabajando con el barrio República en recuperar las platabandas. Y dentro también de Santiago, o de Chile en general, el movimiento de la agricultura urbana o los huertos urbanos está creciendo fuertemente. Tiene una página en la cual están organizados, y en el fondo las experiencias o las oportunidades para participar en estos proyectos son muchas, y están creciendo no solamente a nivel mundial, en Chile también, y es un proceso donde justamente la gente esperamos que se involucre cada día más. Así que sería ideal, qué bueno que hay gente como tú y muchas más interesada en estos temas. Oye, Paola Parra también nos manda un Twitter, nos dice, el tema del hambre no se resuelve porque no hay interés, no porque no se puede. ¿Qué opinan los panelistas? Gabriel. Obvio. Hay gente que está más interesada en sacar un último modelo de Ferrari y sacar su premio que empezar a dedicar su alma al barrio, po. A propósito del tema del humanismo. Somos lo que nos rodea, somos el presente, somos las personas que tenemos, esa es nuestra biografía. Y si el mundo ha querido tenerlo con hambre, es porque el mundo ha escrito con puño y letras esta historia. Estoy completamente de acuerdo. Es un tema de querer, no de poder. Necesitamos mucha voluntad política, pero también necesitamos muchos cambios de hábitos personales. Me voy a meter en un tema sensible, pero amigos míos me preguntan, ¿qué podría hacer yo concreto para, no sé si reducir el hambre en el mundo? Pero, por ejemplo, el consumo de carne en el mundo es un tema muy, muy sensible. Tú no comes carne, ¿no es cierto? No como carne. De hecho, las estadísticas de las Naciones Unidas dicen que si uno utilizara 1/3 de los granos producidos para alimentar animales, con eso se podría acabar 3 veces con el hambre del mundo. Y hay muchos problemas ambientales asociados a la producción de carne, no al consumo directamente. ¿Y hace mal? Pobreza. ¿No? ¿Hace mal? Sí, o sea, no sé si puedo decir que hace mal. No, yo creo que tiene valores nutricionales importantes. El motivo por lo cual tú no comes carne es por... ¿La leche hace mal? ¿Es porque te hace mal o por este otro lado, digamos, alimentario? Son cinco motivos. Uno, un tema de salud personal. Segundo, porque hay muchos estudios que dicen que la producción de carne, no es el consumo, la producción de carne, el modelo industrial de hoy en día, produce gran tasa de pobreza en muchas partes del mundo, genera degradación ambiental, degrada la tierra, utiliza extremadamente usos hídricos, agua, también está asociado a la huella al óxido de la capa de ozono, está asociado también a la pobreza en parte porque en muchos lugares, sobre todo en África, las grandes industrias se apoderan de tierra y agua y la gente muere de hambre, y es solamente para producir más animales, para enviar carne a Europa, etcétera. O sea, hay muchos factores finalmente, pero efectivamente, como decía nuestra invitada, hay un tema de querer cambiar de cambiar los hábitos de uno. Claro. ¿Qué consumo? Pero también dónde compro. Claro. ¿A quién le compro? ¿Dónde está producido? Efectivamente, si yo me ahorro a veces 50 pesos en un alimento u otro, ¿hace una diferencia? Yo creo efectivamente que sí. Efren, ¿tú querías decir algo? Sí. Efren, ¿por qué no recordáis lo...?
Recordando los números de teléfonos, pueden llamarnos al 2977-1579, repito, 2977-1579. La verdad es que yo estoy intrigado, porque Gabriel, yo sé que producir una película no es fácil, hay muchos recursos de por medio, hay toda una apuesta comercial incluso, sobre todo si no tienes huella para atrás. Y tú, cuéntame, tu película ya está, la están haciendo, hablas de que está Javiera Díaz de Valdés, está Willy Sembler, o sea, un elenco de primer nivel en el caso de Chile. ¿Cómo es que alguien de 26 años puede llevar adelante un proyecto como este? Ya, voy a hablar un poco de la espiritualidad de nuevo, relacionado a lo siguiente. Yo me acuerdo que cuando empecé a meditar, después de un tiempo que seguí meditando, fue muy interesante lo que me fue sucediendo en relación a propósito del tema de Rafael, de que este tipo se busca por el planeta y que se encuentra a sí mismo, de cómo mi cosmovisión se fue viendo, no sé, mi método de trabajo es muy concreto, estoy relacionado al tema de la felicidad. Es una película muy humana, ¿cachai? Yo te digo el tema de Cannes, yo te digo el tema... Pero eso es simplemente un logo, ¿cachai? Esta cuestión, a propósito de, no sé, que son miles de temas, porque en el fondo tú decís, claro, tú te comís un vacuno y, bueno, haz el proceso de meditar, pues piensa, ¿de dónde salió ese vacuno? ¿Qué estás haciendo? Piensa, todo, ¿qué estoy haciendo yo acá contigo? ¿Por qué muevo mis manos? Todo es un proceso de conciencia. Gabriel, ¿cómo llegaste a la meditación? Porque en este mundo cerrar los ojitos y mirarse para adentro es sospechoso, es sinónimo de secta, es sinónimo de algo raro. Sin embargo, yo creo que es súper importante meditar, cerrar los ojos, encontrarse con uno mismo. Uno va descubriendo todo un mundo desconocido de sí mismo. ¿Cómo llegaste tú a la meditación? Claro, y se abren puertas que después no necesariamente tienen que estar abiertas solamente meditando. Si eso es lo interesante, que ha sido un proceso justamente a propósito del cenicero, de todo, de empezar a hacerte cargo de todo, hasta de tus sombras, como decían algunos pensadores. Entonces, yo creo que la clave justamente ha sido eso. O sea, si tú me preguntas qué es lo que yo quiero, yo veo tanta gente que en verdad está infeliz, pero es que de verdad lo están, y lo están porque no tienen una respuesta. O sea, yo soy una persona más de todo este planeta que gracias a lo que hablábamos, a un ritmo de vida, en el fondo, claro, somos nuestras relaciones humanas, somos lo que comemos, somos lo que nos movemos, somos nuestros sueños. Entonces, relacionado a eso, esta película quiere ser de alto rendimiento, quiere ser una película a nivel mundial, pero por niveles humanos. Esta película va a hablar de la felicidad de manera muy profunda. No es un Star System, esta cuestión tiene que ver con el alma de todos los involucrados de esta película. Vamos a trabajar desde ahí. No vamos a trabajar desde Stanislavski. No, compadre. ¿Quién eres tú? ¿Dónde naciste? Dime qué te pasó ayer. ¿Cómo te sientes ahora? Eso es un método de trabajo. Sí, yo quiero recordar a los amigos que nos están escuchando que pueden ver el teaser de la película que estamos comentando en YouTube, que ustedes me imagino que hay que poner nomás una historia de infelicidad. Ahí lo con un guión separado, una historia de guión felicidad en YouTube, y se encuentra el teaser de la película. Oye, y Rodrigo, también tú, yo sé que tú meditas mucho, eres un profesional de la meditación, podría decir, ¿no? Y llegaste a unas conclusiones más o menos parecidas. Yo también te voy a preguntar a ti también, Efren, porque también tienes un rollo ahí, no sé, tenemos un rollo con la meditación y con ámbitos muy parecidos aquí que todos compartimos. Tú, Rodrigo, tu experiencia en esto. Sí, bueno, como decía Efren, yo creo algo importante que decir, que la meditación, más que sentarse y cerrar los ojos, es un acto diario, ojalá las 24 horas del día. Es como traer la mente y la conciencia al momento presente. Es como estar consciente de cada acto que uno hace. La meditación formal de cerrar los ojos es un proceso de entrenamiento en el cual uno le enseña a nuestra mente, a este monito que anda saltando de un pensamiento a otro, a estar en el momento presente. Es un proceso de entrenamiento, pero se aplica en la vida diaria. Y quiero contar rápidamente, asociado a lo que hablamos antes del hambre, de la felicidad y todo eso. Acabo de tener la experiencia hace un par de semanas, meses. Estuve en Bután. Y estuve, de hecho, en reunión con el encargado en el Ministerio de Agricultura, con el encargado del programa de Agricultura Orgánica del país. Y fue súper interesante porque nos dimos cuenta... Préstate el número. No, son personas muy, muy abiertas, muy humildes. Fue una experiencia hermosa. Y estuve hablando de estos temas. Estuvimos temas del hambre, temas de la agricultura, temas de la felicidad. Y realmente ahí lo que más descubrimos, y llegamos a un tema muy valioso y muy lindo, que el cambio tiene que ser finalmente espiritual. Pero no en el sentido metafísico que piensa la gente. En el sentido, y como decía también nuestra invitada que nos llamó, el cambio profundo pasa por la conciencia o porque la gente quiera este cambio, porque la gente realmente siente que el cambio tiene que ser posible, y no solamente a la escala personal de las personas,
también para que cambien nuestros políticos, para que cambien todas las personas finalmente. Tiene que ser un cambio general de conciencia. Oye, antes de tirar la pelota al Efren o a Gabriel, Waldo, de Puente Alto, ¿estás ahí? Sí. Hola, Waldo, sí. ¿Cómo estás? Mira, quería opinar acerca de... Yo soy ecologista, tengo un criadero de plantas nativas, sobre todo de la planta endémica, la palmera cancán. La persona que quiera le puedo donar una palmera, yo tengo acá un criadero. Wow, hermoso. Y yo tengo un tiempo ahí, yo trabajé en el proyecto Tamarugal, Perfecto. en el año 70, Ujú. y se iba a reforestar el desierto de Atacama. Y también con Salvador Allende había propuesto que en las calles se plantaran árboles frutales, Correcto. ¿entiendes? Era una forma de ecología, ya esto ya empezó, ya lo que pasa es que la dictadura con el golpe de Estado cortó todos esos proyectos. Ahora yo asocio el hambre al exceso de población. El mar tiene su control de natalidad, si no, no podía contener a todos los peces. O sea, el ser humano perdió el control de natalidad, porque no tiene depredadores. Entonces tenemos que controlar primero la población mundial, si no vamos a destruir el planeta. Excelente, gracias, Waldo. Mi opinión, gracias. Perfecto, gracias, Waldo. Efren, tú a ver, trata de mezclar, porque hay estos temas, estamos saltando Sí, todos los temas relacionados, pero... Lo que habla Waldo, yo no estoy de acuerdo, o sea, tiene que ver con lo que comentaba al comienzo. Hay una cierta dirección de alguna gente que piensa que el ser humano, que hay muchos seres humanos, que sobramos los seres humanos, Una plaga. casi una plaga, o que el ser humano es el principal depredador casi por naturaleza. Yo creo que hay un modelo de vida, hay un sistema y una dirección de vida que nos ha hecho equivocarnos del camino. Hay un sentido de vida que precede cualquier acto humano, que es el que está equivocado, y que tiene que ver con esta sociedad occidental, donde el dinero es la religión, es el Dios, y por tanto todos se hacen en función del dinero. Si lográramos cambiar el sentido de nuestra existencia, si lográramos cambiar hacia dónde va nuestra vida, creo que eso puede ayudar muchísimo. Yo no estoy en contra de la industria. Muchas veces cuando se habla de estos temas se piensa que hay que volver poco menos que a la vida indígena, del natural, del pobrecito. Y yo creo que la tecnología es maravillosa. Creo que la industria por sí misma puede ser muy maravillosa. El problema es que detrás de la industria, detrás de los grandes negociados, existe una dirección equivocada, que es el del lucro, el del rentabilizar, el de que unos pocos se apoderan del todo social, mientras una gran mayoría apenas sobrevive. Si no logramos cambiar esa dirección de vida, claro, va a ser muy difícil salvar el planeta, pero acá no hay ningún ser humano que sobre, y lo siento, mi amigo Waldo de Puente Alto, yo creo que eso está muy cerca a los fascismos. Hay muchos seres humanos, por tanto tenemos que eliminar algunos. ¿Y por dónde partimos? ¿Por Ahora, cuál raza? ¿Por cuál especie? Si se me permite un poco, no sé si es defendiendo a Waldo, dos temas. Uno, yo también creo que la industria no hay que eliminarla y nada, y cuando digo la industria la carne tampoco, sino que en el fondo cómo regulamos y trabajamos con la industria para que estemos todos en un fin común que beneficie a todos los seres, humanos y no humanos, y el ecosistema en general. Ahora, lo que sí yo creo que el tema de, más que el control de la población, cuando uno es consciente, realmente, uno toma decisiones conscientes. ¿Y cuántos hijos uno trae a este mundo también tiene que ser una decisión consciente? ¿Soy yo capaz, con el trabajo que tengo, de alimentar a estas personas que vienen? ¿Cuál va a ser el nivel de educación que ellos van a tener? Yo estoy en problema en eso. Porque en el fondo, si uno tiene más hijos de los que uno realmente puede alimentar, que es la realidad, no estamos hablando del mundo desarrollado. O sea, yo he estado trabajando y estudiando mucho el mundo subdesarrollado. Y ahí, tener más hijos de los que uno puede alimentar a veces es un mecanismo para salir de la pobreza. Son más manos que trabajan. Pero muchas veces es un efecto látigo, es un efecto boomerang. Porque eso significa que llega un momento, sobre todo con las grandes corporaciones que se toman la tierra, que todas estas manos no tienen acceso al trabajo. ¿Y qué hacemos con esas manos? Entonces también entender un poco, no sé si la palabra es reducir la población, pero ser consciente también de los hijos que tenemos en el mundo, cómo los educamos y los podemos alimentar, porque también si uno tiene muchos hijos y uno está todo el día trabajando para comprar comida para ellos, para alimentarlos, para educarlos, para la casa, y uno no tiene tiempo para vivir. Por eso también creo que es importante el tema de la simplicidad, como hablamos antes, o vivir más felices de a poco, como decía el personaje de la película Rafael en el fondo. Gabo, ¿tú querías decir algo? Sí, con respecto al tema anterior de eso de cambiar de sentido, hay algo que me parece interesante que me gustaría decirlo acá, que lo voy a repetir, y ojalá la película lo graficara y entregara esta emoción de manera concreta, sin necesariamente ponerla en palabras, que es como, hay una pirámide en el mundo, a propósito de pirámides de números, hay una pirámide. Hay una pirámide en la que, claro, todos estos niños
que lamentablemente mueren, efectivamente no están pudiendo acceder a los recursos, al oro, llamémosle oro. Dentro de esta pirámide, Chile está muy lejos de la punta, porque la punta está en los lugares más top y más increíbles del planeta. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lugar más increíble y top del planeta? Está en ti, po. Tú eres el lugar más increíble y más top del planeta. Tú eres eso, tú eres esa magia, y tú tienes que tomarla con tus manos. Y eso, yo siento que si el ser humano hace esto y da vuelta esa pirámide hacia sí mismo, si efectivamente él parte desde él, todo pasa. Y todo pasa no desde, insisto, no desde volver de nuevo a escalar la pirámide, sino que decir, ya estoy bien. Y estoy consciente y estoy tranquilo. Claro. Y ahí hay una diferencia, porque en el fondo, claro, tus papás te dicen, eres un dos nadie. Bueno, gracias a Dios mis papás no me dicen eso, pero la sociedad te dice, eres un dos nadie, que no sé qué. Y hay todo un exitismo en el que uno dice, ¿y dónde termina esto? Dime, por favor, díganme dónde terminan. ¿Un Oscar? ¿Eso es lo que un cineasta tiene que querer? Porque no entiendo por qué un pedazo de fierro, como antes abajo alguien decía antes, te tiene que mantener contento, si en verdad la felicidad es aquí ahora. Entonces hay todo un sistema, como tú le llamas, que tiene que cambiar su concepción y traerla al presente, traerla a la felicidad, traerla a una alimentación sana y una serie de cambios que claro, que van a venir desde muchas ramas, que efectivamente tienen que generarse cambios. Pues esta cuestión tiene que remecerse. Y en ese caso nos sirve decir, no, es que Bachelet no ha hecho una propuesta de no sé, pues de cine, no sé cuánto. Es que lo tenéis que hacer tú. Viejo, toca hasta la última puerta de este planeta si es que tenéis ganas de hacer algo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, digamos, hasta cierto punto, pero también hay que entender que la gran mayoría de la población mundial, como estamos diciendo, se muere, la gran mayoría de gente se muere por hambre, la mayoría de gente no tiene techo, vive en zonas de conflicto fuertemente. Y lamentablemente yo creo que si uno no tiene unas ciertas condiciones de vida, estamos hablando de la gente, sin ir más lejos, no estamos hablando de África, ni de Asia, ni tampoco de Centroamérica o Haití, estamos hablando acá de Chile, uno va a Comuna o fuera de Santiago y hay gente que todo el día sufre por el alimento, por el techo, y esa persona invitarlo a la pregunta existencial, pero estando de acuerdo con el capitalismo. Sí, estando de acuerdo con las obras del capitalismo, que en 100 años más ojalá ya no exista, porque uno diga, existió así como existían los reyes, existió el capitalismo, fue. Claro. O sea, yo creo que todo esto es muerto. Yo creo que el capitalismo yo creo que limpiar un poco la idea de capitalismo, neoliberalismo, son distintos conceptos, pero yo creo que efectivamente tiene cuál es el mínimo para vivir bien, cuál es nuestro estándar para vivir bien, pero también la pregunta es ¿hasta cuándo yo sigo teniendo más? Y eso efectivamente me entrega más felicidad. Hay varios estudios que demuestran que hay gente que llega a un cierto límite y luego de eso, en todas las encuestas nos reportan más felicidad. Entonces, efectivamente yo creo que hay un mínimo de condiciones de vida que la gente tiene que obtener para poder empezar a pensar en su felicidad, pero también hay un tope máximo, hay un techo. Siempre se habla, por ejemplo, de los sueldos mínimos, pero ¿cuál es el sueldo máximo? ¿Cuál es el techo sobre el cual ya no podemos ser más felices? Oye, tenemos otro llamado telefónico, ¿no? Si no, tenemos otro llamado de hacer un acertijo que nos está... Ahí tengo yo algo pendiente. Aló. Vamos con un acertijo. Buenas. Hola. Un agradecimiento por lo que nos permiten a los auditores opinar. A la Radio Universidad de Chile, a la radio que piensa. Mire, con respecto al tema, este sistema económico que nos está llevando a nivel mundial, estamos avanzando en la ciencia y la tecnología, sin duda. Pucha, que hemos avanzado, excelente, muy bien. Pero este sistema que estamos viviendo, que es el capitalismo disfrazado de neoliberalismo, nos va a llevar a la autodestrucción, así de simple, porque estamos más deshumanizados que nunca. ¿Aló? Sí, estamos de acuerdo. Estamos más deshumanizados que nunca. Entonces, vea usted cómo las personas viven en su metro cuadrado comunicándose con una necesidad enorme de comunicación. Entonces, si nosotros seguimos en eso, vamos a ir hacia la autodestrucción. Porque la verdad de las cosas, y las nuevas generaciones son las que las que están tomando conciencia y pueden salvar esta situación, que no exagero cuando digo que vamos a ir a la autodestrucción si no tomamos conciencia y salvamos al planeta. Esta es una cuestión planetaria. Sí. Muchas gracias, te pasaste. Efren, ¿qué es lo que plantea el humanista antes de este escenario? Reforzando un poco, lo que pasa es que acá siempre se ha planteado dos caminos aparentemente distintos. Un camino espiritual, religioso, que habla de que en la medida que el ser humano cambie,
recién ahí va a poder cambiar las estructuras en las que vive y por tanto humanizarlas. Y el otro camino, que es el camino más político, revolucionario, que dice que hay que cambiar la estructura, y cambiando la estructura recién ahí va a nacer el ser humano nuevo. Nosotros estamos planteando un camino que es simultáneo, en la medida en que yo voy cambiando, puedo tener más fuerza y mejor perspectivas para ir cambiando el modelo y para ir cambiando la sociedad. Y en la medida que voy cambiando la sociedad simultáneamente, eso me va produciendo cambios en mí mismo. Por eso nuestro símbolo de la cinta Moebius, que se retroalimenta. Entonces hablamos de un cambio social y personal en simultaneidad, como la única forma de salir de esta crisis, porque nosotros entendemos que hay una crisis civilizatoria, no es menor lo que estamos viviendo, y no tiene que ver con un ministrito más, con un ministrito menos. La verdad es que a veces uno mira la coyuntura política y da risa, porque en definitiva hay una situación de crisis civilizatoria, donde yo creo que están apareciendo distintas expresiones importantes, que en la medida que empiecen a dialogar, que en la medida que empezamos a conocernos unos con otros, podamos ir generando ciertas redes que permitan ir entendiéndonos que no soy el único loco que está pensando esto, que no soy el único raro, porque a veces uno parece raro y extraño. Sin embargo, me encuentro con gente a distintos niveles, con cineastas, con gente que está investigando, con pobladores incluso humildes. Yo fui concejal de San Bernardo y trabajé con gente muy, muy humilde. Y si bien es cierto lo que plantea Rodrigo, que hay que tener un mínimo de condiciones materiales para poder plantearse las preguntas existenciales, no es menos cierto que a pesar de eso hay gente re interesante en nuestras distintas poblaciones, incluso campamentos, que está buscando alternativas, que está buscando formas de resolver su situación, que está organizándose, y siendo pesimista en el corto plazo, soy optimista en el largo plazo. El humanismo plantea un optimismo en el largo plazo, que siempre en los recodos de la historia la humanidad, el ser humano ha logrado buscar y encontrar soluciones para poder seguir adelante. Vamos, antes de hacerle la última pasada a Gabo y a Rodrigo, Federico Ñuñoa, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti. Mire, escucho con mucha atención el programa y todos los lunes los escucho a ustedes, y hoy día me dieron ganas de llamarlo solamente para decirle que en este momento está en Chile un psicólogo italiano que nos ha calificado al país como de paranoicos. Sí. Y eso es algo que a mí me llega al fondo del alma, porque lo he pensado previamente y creo que en Chile está pasando algo muy duro, muy fuerte, muy difícil, muy peligroso, que tiene que ver con el tema que están tratando ustedes, que no es solamente problema financiero, económico para el bolsillo de los chilenos. Aquí está pasando algo mucho peor, y sobre todo es muy difícil que empecemos a mejorarnos, porque ni siquiera las autoridades correspondientes se han hecho la pregunta de qué nos está pasando. Yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta. Ustedes, como medios de comunicación, tendrían que incentivar el hecho de que nos hagamos la pregunta: ¿cómo estamos siendo psicológicamente? Perfecto, gracias Federico. Muchas gracias. Gabo, nos quedan menos de 2 minutos. ¿Cuáles son lo último de tu película que nos puedas contar? Algo que invitar a los auditorios, digamos. Principalmente, bueno, aparte de que vean la película, que la esperen, que la compartan en su Facebook, etcétera, un poco comentando un poco lo que dice Federico. Efectivamente siento que el cambio viene en las casas, que viene en cada persona, que viene en cada momento, y que claro, que es un tema espiritual. A propósito de lo que tú dijiste antes, hay un libro llamado Kybalión, que se escribió en Egipto, que dice que todo lo que es arriba es abajo y todo lo que es adentro es afuera. O sea que efectivamente una persona que no es capaz de controlar sus emociones jamás va a ser capaz de controlar, por ejemplo, un equipo. Entonces en este caso falta mucho trabajo, mucho trabajo interior. Te están recordando ahí que el Twitter Infidelidad Peli, y en el YouTube. Que nos sigan en Twitter Infelicidad Peli, y en YouTube y en ¿cómo se llama? Y también estamos en Facebook, que busquen una historia de infelicidad también en Facebook. Rodrigo, para cerrar. Rápidamente, una invitación a todo el mundo es que, como decía Efren, hay que tener un cambio personal, pero también hay que investigar, también hay que ser activo políticamente, activo socialmente, y creer en esto. Y la invitación es, bueno, voy a dar un mail personal, rmena@mail.com, y que por favor le escriba a gente, escriba a todos los que están interesados en huerta urbana, en hacer cambio, incluso en conversar simplemente. O sea, creemos que entre más nos unamos, entre más activos estemos, más tengamos estas conversaciones, más las cosas van a cambiar. Y la invitación es eso.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Gabo. Efren. Linda jornada de intercambio. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que ha sido un tema re interesante. Me da gusto este momento que tuvimos. Desde distintas miradas hemos llegado a ciertas coincidencias. Es la apuesta, ¿no? Yo soy tú eres yo, dicen los mayas. Interdependencia. Gracias a la Radio Universidad de Chile. Gracias a todos. La radio que piensa. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.